En este ejercicio nos dicen que sabiendo que los transistores son de silicio, así que ya sabemos que la caída entre base y emisor serán 0,7 voltios, que tiene una H y E de 1K y una beta de 200. La H y E es un parámetro que hasta ahora no habíamos usado, es un parámetro que siempre vamos a ver en las hojas de características, nos los van a dar, así que por ese lado no hay problema. Y se representa con una H porque son parámetros llamados híbridos, ¿vale? No vamos a entrar a ver todos los que hay, no merece la pena, simplemente vamos a usar este y ya veis que sus unidades son kiloohmios, ¿vale? Tiene unidades de resistencia y lo trataremos como si fuera una resistencia, ¿vale? Bueno, nos piden en este ejercicio que calculemos el punto de operación del transistor, es decir, que polaricemos el transistor hasta un punto Q, que es el que nos pide, ¿no? Para polarizar el transistor ya sabéis que usamos esas 4 resistencias que hay en medio, 3 de 1K y una de 2K, y la fuente de tensión continua de 12 voltios. ¿Vale? Bueno, y también nos pide la ganancia en tensión para señales del amplificador. Solo nos pide la ganancia en tensión, no nos pide la ganancia en intensidad. Pero si alguien quiere calcularla después, que lo haga, y si tiene alguna duda, pues que me lo pregunte. ¿Qué más? Dice, para señales del amplificador. Esto significa que usemos a la hora de alterna el modelo de pequeña señal y baja frecuencia, ¿vale? El que vamos a usar siempre. Nunca vamos a usar otro en esta asignatura. Porque no vamos a trabajar a altas frecuencias, así que no vamos a usarlos. Y lo resolveremos como hemos dicho anteriormente, aplicando superposición. Primero haremos la parte de continua, que es la fácil y la que estamos acostumbrados a hacer. Ahora ya vamos haciendo todo el tema. Y después haremos la de alterna. Bueno, vamos con la de continua. Primero, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Si nos quedamos con las fuentes de continua, anulamos las fuentes de alterna. En este caso solo tenemos una fuente de tensión, así que la convertimos en un cortocircuito, la convertimos en un cable. Así que esa fuente de ahí, VG, se va, se cae y me queda ese cable. Segundo paso, tengo 3 condensadores allí, de acoplo y de desacoplo. ¿Qué pasa con los condensadores cuando estamos trabajando en continua? No lo explicamos en el tema 4 porque lo dimos muy deprisa y muy poco. Pero vamos, ¿cuál era la fórmula de la impedancia del condensador, si os acordáis? O más bien, ¿cuál era la reactancia capacitiva de un condensador? Era 1 partido de 2F por 2πfC, ¿vale? 1 partido de 2πfC, si la frecuencia es 0, porque estamos en continua, es 1 partido por 0, es decir, que la reactancia capacitiva de un condensador en continua es infinito. Por lo tanto, si tengo una impedancia infinita, es lo mismo que decir que tengo un circuito abierto. Así que donde tengo esos 3 condensadores van 3 circuitos abiertos y eso provocará que las ramas que están conectadas a esos condensadores pues también se caigan porque se quedarán al aire. Así que esos condensadores se van y por tanto esas ramas también. Y nos queda la red de polarización universal que ya hemos visto antes y en la que tenemos que aplicar un Thevenin para simplificar. Siempre va a ser este mismo Thevenin, no vamos a poner otros Thevenins. ¿Se podría hacer? Sí, sobre todo si hay más transistores. Pero, vamos, llevo dando esta asignatura desde la 40ª promoción, desde la 40, y nunca he puesto otro, ¿vale? Y este año no vamos a innovar. Así que vamos a aplicar el Thevenin que ya sabemos hacer y sacar el punto Q. Bueno, el Thevenin ya lo tenéis ahí abajo. Como veis, la resistencia de Thevenin es simplemente el paralelo de la resistencia de 2K y la de 1K de la rama de la izquierda, de la rama vertical, ¿vale? Que va desde la fuente de tensión hasta la tierra. Y la tensión de Thevenin no es más que el divisor de tensión entre las dos mismas resistencias. ¿Vale? Ya tenéis ahí las fórmulas. Y una vez que tenemos el valor de la resistencia de Thevenin y de la tensión de Thevenin, pues ya analizamos el circuito
como los primeros que hacíamos en este tema. Hacemos las dos mallas y sacamos sus ecuaciones. Las tenemos aquí. Y como es un circuito de amplificación, sabemos que tiene que estar en activo, o queremos que esté en activo, o vamos a imponer que esté en activo. Porque si no está en activo no va a amplificar, no me va a servir para lo que yo quiero. Así que imponemos, aunque aquí ponga supongamos, imponemos las condiciones de activo, es decir, que la tensión entre base y emisor sean 0,7 voltios, esto por ser un transistor de silicio, y que la intensidad de colector es beta veces la intensidad de base. Y con estas cuatro ecuaciones resolvemos el sistema y sacamos tanto la tensión colector-emisor, la tenemos aquí, y la intensidad de colector, que la tengo sacado abajo del todo, no está puesto arriba. Bueno, no os olvidéis por favor nunca de comprobar que estamos en activo. Para comprobar que estamos en activo tenemos que ver que la tensión colector-emisor está entre 0,2 y el valor de la fuente de continua, 12 voltios en este caso. Como es así, ya podemos asegurar que estamos en la región activa y este circuito actuará como una etapa amplificadora, ya lo podemos asegurar. ¿De acuerdo? Hasta aquí la parte de continua. Ahora vamos con la novedad, que es la parte de alterna. Bueno, volvemos al circuito original, tal y como estaba al principio. Ya he dicho que podríamos haber hecho primero la parte de alterna, pero que normalmente la dejamos siempre para el final porque es la más complicada y la más larga. Y ahora, en este caso, nos vamos a quedar con las fuentes de alterna, por lo tanto eliminaremos las de continua. En este caso también hay una única fuente de continua, la de 12 voltios de arriba del todo, y por ser de tensión, pues también se convierte en un cortocircuito. Si hubiera fuentes de intensidad, se convertirían en circuitos abiertos, acordaos. Vale, ¿cómo cortocircuito esta fuente de tensión continua? Acordaros que esta forma de dibujar solo me está poniendo el terminal positivo. Cuando dibujamos las fuentes así, solo estamos indicando cuándo es el terminal positivo de la fuente de tensión. Pero el otro terminal, el negativo, ¿a dónde va? Aunque no esté dibujado, está conectado a tierra. ¿Vale? Así que si anulamos una fuente de continua, lo que tenemos que hacer es cortocircuitarla. Y entonces esos puntos donde está conectada esa fuente, ¿a dónde van a ir? Pues sí, van a ir a tierra. Así que lo primero que tenemos que hacer es conectar esos dos puntos de esas dos resistencias a tierra. ¿Vale? Ya tenemos anulada la fuente de continua. Siguiente punto, ¿qué pasa con los condensadores en alterna? Bueno, pues como nos dicen, vamos a considerar que estos condensadores a la frecuencia a la que estamos trabajando, por ser una frecuencia baja y las señales ser pequeñitas también, los vamos a aproximar por cortocircuitos. Esto no deja de ser una aproximación, no es real, pero a nosotros nos vale, ¿de acuerdo? Así que siempre para nosotros en este curso, en la parte de alterna, asimilaremos los condensadores por cortocircuitos. Justo al revés de lo que pasaba con la parte de continua, ¿vale? Así que quitamos los condensadores y ponemos cables. ¿Vale? ¿Qué ha pasado al hacer esto? Pues que se me ha quedado un cable donde estaba el condensador de abajo en paralelo con una resistencia. Ya sabemos del primer tema, o del segundo, ya no me acuerdo, que si un cable se queda en paralelo con una resistencia, pues toda la intensidad se irá por el camino fácil. ¿Vale? Si vosotros tenéis un camino o dos caminos que van de un mismo sitio a un mismo destino, ¿por dónde vais a ir? ¿Por uno que tiene muchas curvas y muchas cuestas o vais a ir por el camino recto y llano? Pues la intensidad es lo mismo, se va a ir por el camino recto y llano. Toda la intensidad se vendrá por esta rama y por lo tanto la resistencia de un K la podemos eliminar. ¿Vale? Más fácil el circuito. Lo siguiente que es, pues ya sería sustituir el transistor por su modelo para pequeña señal y baja frecuencia. Así que vamos a hacerlo. Acordaros que el modelo es siempre este.
Acordaros siempre, ya digo, de poner que la intensidad de base está ahí, porque la fuente de intensidad es una fuente de intensidad dependiente de esa intensidad de base. Si no me ponéis dónde está esa intensidad de base, yo no sé qué valor ponerle a la fuente de intensidad y por lo tanto pondría mal el dibujo, ¿de acuerdo? Siempre poner dónde está esta intensidad de base de arriba, que no está en otro sitio que en la base. Ya sabemos que la base es este punto. El colector está en la derecha y el emisor es toda la línea de abajo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo pasamos del circuito de arriba al circuito de abajo. Ya digo que el modelo que está en el cuadradito gris es simplemente ponerlo, sabérselo de memoria y ya está. ¿Vale? Aquí sale ya por fin el parámetro HIE, que es el que nos daban en el enunciado, y la beta también nos la daban en el enunciado. La hemos usado en la parte de continua, así que ya la sabemos. Bueno, para pasar del de arriba al de abajo nos tenemos que fijar en el circuito de arriba. A mí me gusta empezar por el emisor, pero podéis empezar por cualquier punto. ¿El emisor dónde está? Está aquí. ¿Vale? El emisor siempre es la flecha del transistor, así que ese punto es el emisor. Y si os fijáis, del emisor sale un cable que ¿a dónde está yendo? A tierra. Así que en el emisor de mi modelo, que es la línea de abajo, coloco la tierra. ¿De acuerdo? Es fácil hasta ahora, ¿no? Vale. Del emisor ya no sale nada más porque la rama esta que tenía una resistencia de 1K se me ha ido. Ya no sale nada más. Vamos con el colector, que está allí. Del colector salen dos ramas. La de arriba, que es una resistencia de 1K que va a tierra. Esta de aquí, que va a tierra. Bueno, pues en el colector que está aquí abajo pongo una resistencia de 1K que vaya también a tierra. Y sale otra rama, que es la de salida, en la que atravesamos una resistencia de 2K, la resistencia de carga, y esta resistencia a su vez también va a tierra. Pues de nuevo de este punto vuelvo a sacar una resistencia RL que también va a tierra. Y del colector ya no salen más ramas, así que ya he acabado. Una cosa que podéis hacer es ir tachando las resistencias que vayamos haciendo y así no nos olvidamos ninguna. Vamos con la base. Normalmente en la base siempre es el punto de donde más ramas van a salir. Generalmente, tampoco tiene por qué. Vale, ¿por dónde empiezo? Pues por la rama que queráis. Yo normalmente me dejo la de la entrada para el final, porque si no el circuito sale más complicado y es más lioso. Pero, bueno, el circuito es el mismo, pero os liaréis. Así que dejad la rama de la entrada para el final. Vamos con cualquiera de las otras dos. Si me fijo, por abajo viene una resistencia, sale una resistencia de 1K, que ¿a dónde va? A tierra otra vez. Bueno, pues de la base, que está en este punto, saco una resistencia de 1K que vaya a tierra. Ya la he puesto, la tacho. También sale una rama hacia arriba que atraviesa una resistencia de 2K y de nuevo va a tierra. Pues del mismo punto que es la base, saco una resistencia de 2K que vaya a tierra. Y ya solo me queda la rama de entrada. ¿Qué pasa por aquí? Pues que atravieso una resistencia de 100 ohmios que está en serie con una fuente de tensión alterna VG. ¿Y a dónde acabamos? En tierra otra vez. Bueno, pues desde la base, una resistencia de 100 ohmios, una fuente de tensión alterna y de nuevo acabamos en tierra. Ya lo tengo todo tachado, así que ya lo he trasladado todo a mi modelo. Hemos acabado de hacer el circuito, así que ahora toca analizarlo. ¿Vale? Lo primero que haremos será simplificarlo todo lo posible y luego lo resolveremos
según cualquiera de los métodos que hemos visto en la primera evaluación. Me da igual que uséis mallas, que uséis nudos, que uséis divisores de tensión, divisores de intensidad, que lo hagáis por Kirchhoff a pelo, con el porrón de ecuaciones que pueden salir. Cualquier cosa, modificación de la geometría, todo lo que se ha visto en la primera evaluación lo podéis usar. Ahora no os vamos a especificar qué método utilizar. Eso ya es de otra evaluación, así que usad lo que queráis. ¿Qué es lo que vais a usar? Lo que usamos todos al final, mallas. Aunque este ejemplo no está resuelto por mallas. Bueno, tengo mi circuito. Ya digo, lo primero intentar simplificarlo un poco para luego ahorrarnos operaciones a la hora de resolverlo. ¿Qué es lo que puedo simplificar? Acordaros que lo que tengo que hallar es la ganancia en tensión. No me piden hallar la ganancia en intensidad. Si no tengo que hallar la intensidad de salida, me puedo cargar esa rama, ¿vale? Así que puedo coger y sumar estas dos resistencias en paralelo. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la tensión de salida, V0 que tengo que sacar, ¿qué pasa cuando tengo todas las ramas en paralelo? Pues que es la misma tensión para todas las ramas. Así que si sumo dos ramas en paralelo, la tensión de salida seguirá siendo la misma, ¿vale? Con la intensidad no. Si tuviera que hallar la ganancia en intensidad, la intensidad de salida está aquí. No me puedo cargar una rama de la que quiero calcular algo, ¿de acuerdo? Eso ya nos lo sabemos de la modificación de la geometría. En este caso, como no me piden la intensidad de salida, lo puedo hacer. Me la cargo y así me queda el circuito más facilito. ¿Qué más puedo hacer? Pues aquí tengo otras dos ramas en paralelo. Las sumo también porque de esas ramas tampoco es que me interese nada. Y si hago el paralelo, pues solo me quedará una resistencia y me estoy quitando una malla, ¿vale? ¿Por qué no sumo también el paralelo con H y E? Porque la I sub B sí que la necesitaré hallar. Y ya sabéis, lo vuelvo a repetir, que no me puedo cargar una rama de la que quiero calcular algo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos simplificado y el circuito se me queda como el que tengo en la derecha. Si os fijáis, ya he sustituido los valores de H y E que me daba el enunciado, un K, y el valor de la beta, 200. ¿Vale? Ya digo que esto me lo daba el enunciado. Vale, ¿cómo lo vamos a analizar? Ya digo que podéis usar cualquiera de los métodos de la primera evaluación y que normalmente pues todo el mundo acabamos usando el de mallas porque es el que más nos gusta, el que más fácil nos parece, aunque no siempre lo sea, ¿eh? Pero bueno, yo aquí, como sé que vosotros lo vais a hacer por mallas, lo voy a hacer por otro método porque tengáis otro método, por si alguien lo quiere volver a hacer en casa por mallas para que vea que les sale lo mismo. Y yo voy a hacer, o voy a aplicar más bien, un divisor de intensidad, ¿vale? Para calcular esa intensidad de base, que la necesito para calcular la tensión de salida. ¿Por qué necesito la intensidad de base para la tensión de salida? Pues fijaros, si me voy a la derecha del circuito del todo, en estos ejercicios yo recomiendo siempre empezar por la derecha e ir avanzando hacia la izquierda. Es lo fácil. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Si tenéis dominio de las matemáticas y de la electrónica lo podéis hacer como queráis. Pero si vais un poquillo flojos en matemáticas, yo os recomiendo que empecéis por el lado de la derecha y vayáis yendo hacia la izquierda, ¿vale? Al revés de lo que normalmente solemos hacer. Bueno, si os fijáis, yo al final lo que quiero calcular es la tensión de salida porque la ganancia no es más que la tensión de salida dividido de la tensión de entrada. Así que si la tensión de entrada ya me la sé porque es VI que coincide con el valor de la fuente, VG, me falta calcular la tensión de salida. Si yo calculo la tensión de salida, ¿cómo lo haría aquí? Fijaros que en el modelo del transistor solo está conectado por la parte de abajo, ¿vale? Así que en realidad tengo dos subcircuitos que los puedo analizar por separado. Por un lado tengo este de aquí y por otro lado este de aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el circuito de la derecha
la fuente de intensidad depende de la intensidad de base. Por lo tanto, si calculo ahora cuánto vale V0, me va a quedar en función de esta intensidad de base, que de momento es una incógnita para nosotros. Pero bueno, vamos a hacerlo. Solo sería resolver esta malla, ¿vale? La de la fuente de intensidad. ¿Y cómo va aquí la intensidad? Pues si os fijáis, la intensidad va en este sentido. Me lo está marcando la flecha de la fuente. Mientras que la tensión de salida, el polo positivo lo tiene arriba y el negativo lo tiene abajo. Esto nos lo marcaba el dibujo original, ¿vale? Del circuito original. Así que, si la intensidad va al revés de cómo quiero calcular la tensión, le tendré que poner un signo menos para calcularlo, ¿vale? La intensidad me la está dando la fuente directamente, 200 por IB. Por esta rama de abajo no va a ir nada, ¿vale? Solo está conectado abajo, esto es tierra. Está conectado a tierra, por aquí no se va a ir. La intensidad se va a venir por esta malla. Así que, ¿cuánto vale la tensión de salida? Pues 200 IB negativo, ¿vale? Porque va al revés, por el valor de la resistencia que tengo ahí en paralelo, ese paralelo de 1K con 2K. Y esto sale menos 133 con 33 por IB. Me queda la tensión de salida en función de la IB, que la IB no la conozco, así que ahora me toca calcular esta IB. Y esta IB es la que calculo en el circuito, en el subcircuito de la izquierda, con un divisor de intensidad. Acordaros que para hacer un divisor de intensidad lo primero que tengo que hacer es tener una fuente de intensidad. Así que me transformo esa fuente de tensión alterna en una fuente de intensidad alterna. ¿Vale? La I de ohm, acordaros. Y además se queda en paralelo con la misma resistencia. Esto ya no lo sabemos. No, ¿qué color cojo? Voy a coger un verde. Que una fuente de tensión en serie con una resistencia, como tengo aquí, se me convierte en una fuente de intensidad en paralelo con la misma resistencia. ¿Vale? Esto lo vimos en modificación de la geometría. Y aplicando la ley de Ohm, el valor de esta fuente de intensidad es 10 VG, que es el valor de la fuente de tensión dividido de la resistencia. ¿Vale? Bueno, lo sustituyo y ya tengo en este subcircuito una fuente de intensidad en paralelo contra resistencias. ¿Cómo se va a dividir esta intensidad? Pues parte se vendrá por la resistencia de 0,1, parte se vendrá por la de 0,66 y parte se vendrá por la resistencia HIE, que vale 1K. Y es esta la que me interesa. Yo quiero calcular IB, así que puedo calcular directamente esta IB con la fórmula del divisor de intensidad. Y además esta IB va en el mismo sentido que la fuente de intensidad, así que será positiva. No me tengo que preocupar ni siquiera de cambiarle el signo. ¿Vale? La fórmula, pues ya os la sabéis, la ponéis, aplicáis y al final me queda 0,8 VG. Como tengo aquí. ¿Sí? Bueno, ya conozco lo que vale la IB, por lo tanto me puedo ir arriba y sustituir el valor de V0, que V0 no será más que menos 133,33 por el valor de IB que acabo de calcular, que vale 0,8 VG. Está aquí. ¿Vale? Y como ya hemos dicho, la ganancia es la tensión de salida dividido la tensión de entrada, así que sabiendo las dos, lo único que tengo que hacer es dividir y si os fijáis tengo V y VG arriba y VG abajo, por lo tanto se van y la ganancia me queda menos 133,33 por 0,8 que es menos 106,66. De nuevo recordaros que es una magnitud adimensional. ¿Por qué? Porque arriba tenía voltios, abajo también tenía voltios y por lo tanto las puedo tachar. Si está arriba y abajo lo mismo, multiplicando a todo, también lo puedo tachar. Con las unidades también funciona esto. Vale, ¿qué pasa con esta ganancia que acabamos de calcular? Lo primero, sale negativa.
Esto ya nos lo deberíamos haber imaginado porque, si os acordáis, os dije que en las etapas en las que el número de transistores fuera impar, las ganancias serían negativas, ¿vale? Y eso implica que es una etapa inversora, ¿de acuerdo? Nos cambia el semiciclo positivo de nuestra onda de entrada al semiciclo negativo en la onda de la salida y viceversa. Y además nos sale una ganancia de 106,66. ¿Qué significa esto? Pues que esta etapa está amplificando la señal de entrada 106,66 veces. ¿De acuerdo? Está amplificando. ¿Podría reducirme la señal? Sí. ¿Cuánto debería ser el valor de esa ganancia para que la señal fuera reducida? Bueno, pues para amplificar, una ganancia en tensión tiene que ser mayor que 1. Amplifica. Y para reducir, para minimizar o para amortiguar, como queráis decirlo, la ganancia tiene que estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si valiera 0, lo que estaríamos haciendo sería anular directamente la señal. No queremos hacer nunca eso. ¿Puede que alguna vez queramos reducirla? Sí, pues busco una ganancia que esté entre 0 y 1 y ya está. Pero vamos, que el objetivo de estos circuitos es amplificar la señal, así que buscaremos ganancias altas. En este caso, 106,66 veces. Estamos amplificando mi señal de entrada. ¿Sí? Bueno, si alguien lo quiere hacer por mallas o por nudos o por cualquier otro método, pues que lo haga y ya verá cómo le sale lo mismo. ¿Vale?